Ya no queda mucho tiempo. Cristo viene pronto y debemos advertir a la gente sobre el peligro de no arrepentirse. Imagina que vivieras en un edificio donde también vivieran muchas personas y de repente a la medianoche ese edificio comienza a estallar en llamas y tú eres la única persona que se da cuenta de lo que está sucediendo. Número 1. ¿Saldrías corriendo lo más rápido posible sin importar quién se quede ahí con tal de salvar tu vida? O número 2. Antes de hacerlo, ¿tratarías de despertar a otros para que de esa manera se percaten de lo que está pasando y puedan salvarse? Si pensaste en el número 2, te felicito y me uno juntamente contigo, ya que es hora de despertar a otros y ponerse firmes ante las situaciones que se están dando a nivel mundial y que mucha gente ni siquiera lo percibe. Ahora hablemos del fin del mundo. El Consejo de Seguridad Atómica de los Estados Unidos ha adelantado el llamado reloj del apocalipsis. El llamado reloj del juicio final se adelantó a 90 segundos cerca de la medianoche. A partir de ahora, tenemos un conteo regresivo de un desastre que le pondrá fin a la vida humana. En el reloj del apocalipsis, faltan 90 segundos para que el mundo se termine. 90 seconds to midnight. La rotación del núcleo de la Tierra se había puesto en cero en los últimos años. Los cambios en su comportamiento pueden interferir con los niveles del océano, la temperatura del planeta e incluso en la duración de los días. Realmente es una noticia de impacto mundial. Ya no hay duda de que estamos viviendo los últimos tiempos. Alteraciones en el planeta, días más cortos y una vez más, la evidencia científica se alinea ante las profecías bíblicas escritas hace miles de años. Y el razonamiento de los especialistas no religiosos refuerzan el poco tiempo que falta para el fin de la Tierra si no se hace nada ante los cambios climáticos. Sin embargo, lo más aterrador no son estas noticias, sino cómo los seres humanos se quedan dormidos ante tanta evidencia. Porque no solamente son los cambios climáticos, pues si a eso le sumamos el hambre, las enfermedades, guerras y rumores de guerras, violencia tras violencia y otras de las señales más grandes que menciona la Biblia de que estamos en los últimos tiempos, es el amor a sí mismos y el aumento de la ciencia. Pero muchas personas siguen viviendo su vida como si nada estuviera pasando y como si Dios no existiera. Pero lo que me llena más de indignación es que existen personas conocedoras de la palabra de Dios que utilizan la mentira, desviando a muchos de la verdad. Porque cuando un líder religioso o alguien más enseña que Dios consiente el pecado de la gente y que no importa la vida que lleven, porque Dios es amor y Padre y Él perdona a todos, está anulando totalmente lo que nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Es una gran responsabilidad y un mandato de Dios el predicar su palabra sin quitar ni poner nada. Podremos sabernos la Biblia al derecho y al revés y practicar la santidad. Pero si no nos importa la salvación de los demás, entonces no estamos haciendo absolutamente nada y estamos faltando a uno de los ingredientes que son más importantes para Dios: el amor hacia el prójimo. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 3, y veamos lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hemos escuchado que de nada nos sirve hacer obras y caridades y hasta tener un lenguaje semejante al de los ángeles si en nosotros no existe el amor. Y es que hay quienes dicen amar a su prójimo, pero si ven a alguien que está llevando una vida desagradable ante los ojos de Dios, la cual a esa persona la está llevando rumbo al infierno, prefieren callar antes que amonestar con tal de no ofender y no perder la amistad. Y si no nos interesamos en la vida eterna de nuestros amigos y familiares, entonces eso no es amar, porque la misma palabra de Dios en Proverbios 3:12 dice que el Señor a quien ama reprende. Y lo que vas a escuchar a continuación es una maldad excesiva de aquellos que dicen interesarse y amar a aquellos que tienen inclinaciones diferentes. Pon mucha atención. Le dice usted a esa persona que tiene ese rechazo para con las personas homosexuales, las personas transfor, los transgéneros? ¿Qué le dices tú a esas personas? Como lo escuché del Papa en estos días, todos somos hijos de Dios. Aunque muchos no crean en el Papa, pero sí creo en el Señor Jesucristo. Soy fiel católica a Dios, creyente, que fui casada, gracias al Señor. No debe existir ningún rechazo hacia una persona homosexual, porque somos seres humanos. No debe haber ese odio, esa discriminación hacia una persona gay, hacia una lesbiana, hacia una mujer trans como yo. Hablaste de que eres casada por la Iglesia Católica. ¿Eres casada con la mamá de tu hijo? ¿Por la Iglesia Católica? No. La única vez que fui casada por la Iglesia Católica fue con mi esposo, aquí en los Estados Unidos. O sea, la Iglesia Católica... Yo me casé con la mamá de mi hijo, pero por lo civil, en Venezuela. O sea, te casaste en un matrimonio homosexual. Exacto. ¿Por la Iglesia Católica acá en los Estados Unidos? Iglesia Católica. Tengo mi certificado. Tengo mi certificado que me lo dio el padre de una Iglesia Católica. Increíble, ¿no? Muchos en este momento les puede estar haciendo el cerebro. ¿Es un sueño para ti haberte casado? Ay, sí. Yo tenía esa ilusión, ese sueño de vestirme de blanco, y se me cumplió ese sueño, porque qué felicidad cuando yo llegué a la iglesia vestida de blanco, con ese velo, que me llevó mi hijo, que me recibió mi esposo. Es una pena que estas personas siempre buscan a quienes les den esas palmaditas en la espalda y sean guiados ciegamente y confíen plenamente en aquellos líderes y personas a quienes no les importa en absoluto su salvación. Porque si fuera de otra manera, no enseñarían que no importa la vida que lleven, porque todos somos hijos de Dios, cuando la Biblia es muy clara y en Colosenses 1:16 dice que solamente somos creación de Dios. No todos podemos ser llamados hijos de Dios hasta cuando ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón y le confesamos con nuestra boca, tal como lo dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Hay muchos que tienen la idea de que Dios no manda a nadie al infierno. Y hasta cierto punto esto es verdad, porque las personas solitas se están encaminando a ese lugar al no hacer la voluntad de Dios y no llenar los requisitos necesarios que el Señor nos pide para entrar al cielo. Escuchemos qué dice la Biblia en Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora vayamos al capítulo 20 de este mismo libro, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Como vemos, la palabra de Dios es muy clara. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si nos vamos también a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, y Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, nos daremos cuenta que ahí también se hace mención sobre este pecado. Y nuestro deber no es juzgar ni criticar a nadie, pues debemos tener compasión por esas personas que están siendo arrastradas con este pecado. Debemos también comprender que el homosexual no nace ni se hace. Simplemente son espíritus malignos que están tomando posesión de la mente del ser humano, y quienes les abren las puertas a estos malos espíritus, desafortunadamente ya no pueden ver tan fácil la realidad. Porque el diablo les hace creer que ellos están bien, solamente que están viviendo en un cuerpo equivocado. Y así como las bendiciones, también las maldiciones vienen de generación en generación. Y esos malos espíritus han venido brincando a quienes ampliamente les han abierto las puertas. Por eso, si tú eres una persona que ya se ha dado cuenta de lo que está sucediendo en nuestra generación, ya es tiempo de que levantes tu voz y no permanezcas en silencio, para que así los ojos de los ciegos se abran y los oídos de los sordos escuchen que tanto la palabra, leyes y mandamientos de Dios no tienen variación y siguen siendo los mismos. Deseo que este mensaje que has escuchado haya sido de bendición, pero que sobre todo haya llegado a tu corazón para que de esa manera ganes almas para Cristo. Como siempre te deseo un hermoso y precioso día. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen a donde quiera que vayas. Hasta la próxima.